La vida de Jesús de Nazaret tiene un importante significado como evento de transformación para los seres humanos y su mensaje sigue más vivo que nunca en la sociedad actual gracias a sus concepciones sobre el amor, la paz y la dignidad humana, entre otras enseñanzas. Precisamente en la entrevista de hoy vamos a analizar la influencia y relación que tuvo Jesús de Nazaret con las mujeres del siglo I. Y para ello contamos con Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo, es uno de los principales expertos del Nuevo Testamento y sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret a nivel mundial, es escritor y autor de Jesús y las mujeres, de la editorial Trota. Bienvenidos a la Era del Ser. Antonio Piñero, bienvenido a la Era del Ser. Bien, bien hallado, Jordi, encantado y encantado también de estar contigo y toda la gente que tú tienes detrás, que eso es muy Muchísimas importante. gracias, Saludos a doctor. todos. Muchísimas gracias, Antonio. Un privilegio, una vez más, tenerte en esta plataforma que es la tuya, en la Era del Ser. Gracias, de verdad. Nada, Vamos a encantado. seguir aprendiendo contigo. Hace unos meses hicimos una entrevista maravillosa de la que aprendí mucho sobre los autores del Nuevo Testamento. Hoy me gustaría hablar contigo de la figura de Jesús y su relación con las mujeres. Bueno, de hecho, hace unos años escribiste un libro con la editorial Trota, que es Ujú. Jesús y las mujeres, en el que analizas y recoges todo lo que se dice sobre el tema, tanto en los evangelios canónicos, aceptados por las diferentes iglesias cristianas, como en los evangelios apócrifos, que no forman parte del canon de la Iglesia Católica, ¿no? Pero antes de hablar de la relación de Jesús de Nazaret con las mujeres, nos vamos a situar, si me lo permites, históricamente en el siglo I. En este sentido, y si nos referimos a la situación de la mujer en ese momento de la historia, hay que apuntar que en la Palestina de la época las mujeres eran prácticamente invisibles en la vida pública. Estaban discriminadas en cuestiones judiciales, estaban, por ejemplo, sometidas a unas normas de divorcio profundamente favorables a los varones y, entre otras exclusiones, no tenían derecho a la educación tanto secular como religiosa. Asimismo, tal y como podemos leer en tu magnífico libro, Antonio, Kathleen Corley, historiadora americana, feminista y experta en cristianismo primitivo, para ella el Israel del siglo I, en el que vivió Jesús, se caracterizaba como un islote pequeño, muy conservador y religioso, de visión casi fundamentalista en temas religiosos y sociales, con pocas posibilidades de influencias del exterior. En este sentido, según Kathleen Corley, la situación de la mujer en ese islote era terrible e irremediable. En este sentido, Antonio, y si seguimos en el Israel del siglo I, son muchos los especialistas que les ha llamado la atención la especial consideración que Jesús tuvo hacia las mujeres de diversa condición, en especial las marginadas, enfermas y pecadoras públicas, algo en cierta medida novedoso para un rabí de esa época. No obstante, indicas que hay que distinguir entre lo que el Jesús histórico pensaba respecto a las mujeres y lo que al respecto opinaban sobre Jesús los autores de los evangelios, tanto canónicos como apócrifos. En este contexto, Antonio, doctor, en el discurso de Jesús y que podemos leer en los evangelios, las mujeres tienen la misma dignidad esencial que los varones y, por lo tanto, para Jesús las mujeres gozan del mismo derecho que ellos de escuchar la palabra de Dios y recibir el mensaje de salvación, ¿verdad? Sí, naturalmente que sí, en eso no había ningún problema. Ahí yo creo que no hay ningún estudioso que diga nada ni especial, ni a favor, ni en contra, porque es algo evidente. No, el problema se plantea no con los estudiosos que en línea general, en todo caso, tienden quizás un poco más a exagerar la figura, exagerar un poco, la figura de Jesús en la parte buena, pero a mí me parece que la cuestión
no está en eso, sino en lo que algunos han predicado por ahí de una manera clarísima, que nos encontramos con Jesús nada menos que con el primer feminista de la historia. Esa es la cuestión. ¿Realmente estamos con Jesús ante el primer feminista de la historia? Y eso es lo que yo me planteo al final del libro y creo que la pregunta es interesante. Lo abordaremos durante la entrevista. Nada más. Y en lo que tú has dicho, pues estoy de acuerdo. La situación de la mujer era terrible en Israel, un poquito peor, si quieres, es decir, más sojuzgada que en Grecia y Roma, aunque también allí, pero vamos, ya en Roma y en Grecia las mujeres gozaban, las ricas, de una libertad relativamente más notable. Y otra cosa diría, que en Galilea, la zona de Jesús, tenemos testimonios de que para el siglo I podía haber incluso alguna mujer a la que hoy llamaríamos tabernera. Es decir, que despachaba vino para el público o que el marido estaba impedido o lo que fuera, era ella la que iba al mercado, vendía los productos y traía el dinero a casa. Es decir, que la Galilea, como le llamaban los judíos, de los gentiles, tenía un contacto con gente de Grecia y Roma que hacía que probablemente en Galilea la situación de las mujeres fuera un poco mejor que en la rancia judea, más metida en sí mismo, porque Galilea estaba abierto. Estaban en la frontera y al estar en la frontera y muy rodeados de gentiles tenían una mente más abierta. Eso puede explicar por qué Jesús trata mejor a las mujeres o se acerca a las mujeres o permite en algún caso, bueno, eso se discute, ¿no? Que alguien le toque o algo así. Pero vamos, tampoco hay que decir que los rabinos del siglo I fueran absolutamente hoscos con las mujeres. Eso no sería legal decirlo. ¿Y tú sabes por qué? Porque la literatura que tenemos de los rabinos es una literatura jurídica, fundamentalmente. Es lo mismo que si ahora viene un marciano, ¿no? Y para conocer el mundo de los españoles en general lee el Código Civil o el Código Penal, es decir, toda la literatura jurídica. Hombre, sabría algo, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado con parte de la literatura que nos ha venido desde la época posterior a Jesús, que era literatura fundamentalmente de derecho, por un lado, o de discusiones técnicas, pero que acabó derecho a propósito del significado de la Biblia, pero sobre todo de las leyes de la Biblia. Claro. Pero en fin, aquí el problema sigue siendo este. Bueno, hay que apuntar, Antonio, también que en el discurso de Jesús las mujeres, como decimos, tienen los mismos derechos que los hombres en lo que concierne, por ejemplo, a la vida matrimonial. Jesús defiende a la mujer condenando la poligamia que ejercían muchos hombres y el divorcio como recurso al que solo podían acceder los hombres también, ¿no? Podemos afirmar, Antonio, doctor, que en el siglo I las mujeres jugaron un papel fundamental en el ministerio de Jesús. Pues yo creo que no, sinceramente creo que no, porque la impresión que nos da las mujeres en los evangelios son como receptoras de la beneficencia de Jesús. Y como pecadoras, bueno, al igual que también otros hombres varones, quiero decir, son pecadores. Pero vamos, un papel fundamental no lo creo, dado que Jesús es ante todo un profeta mesiánico, alguien que está totalmente convencido de la restauración que va a sufrir, entre comillas, es decir, que va a recibir Israel dentro de muy poco, decía Jesús, ¿no? Es decir, cuando venga enseguida el reino de Dios y vuelve otra vez la riqueza de las 12 tribus. Y fíjate que las 12 tribus son los 12 varones. Y él refleja esa mentalidad de un profeta de la restauración
de Israel, inmediatamente antes del reino mesiánico, reino de Dios, que él proclamaba teniendo 12 discípulos, y son 12 varones. Y no hay claramente en los evangelios ninguna función evangélica. Evangélica quiero decir de proclamadora de la buena noticia, que eso es el evangelio, no un libro, la buena noticia, son todos varones, tanto en el capítulo 10 de Mateo como en Lucas, que presenta no una misión, aparte de la de Jesús, de varones, por supuesto, a Israel, sino dos. Lucas presenta dos, y resulta que las dos son solo varones. Y en un momento trascendental como es en la última cena, cuando Jesús, creo que simplemente se despide de sus discípulos, no que fuera una cena pascual, y si quiere, aquí no lo vamos a discutir, yo creo que no es una institución de la Eucaristía, pero bueno, eso nos llevaría aparte. Lo importante es que en esa cena final resulta que no hay mujeres. Y cuando aparecen mujeres, que yo sepa, y esto si quieres lo tratamos en la relación de Jesús con María Magdalena, de una manera muy activa es o bien la madre de Jesús que capitanea a sus hermanos, fíjate que capitanea a sus hermanos y que en el capítulo 3 de Marcos, 3:20 exactamente, la familia completa, la madre y los hermanos consideran que Jesús estaba loco. Probablemente estaba fuera de sí, lo dice claramente. ¿Eso qué quiere decir? Que la familia se había visto, probablemente ya con la defunción de José, con que el hermano mayor, que era Jesús, que era el que llevaba la carpintería, de repente se va con Juan Bautista y deja el negocio familiar. Quisiera preguntarte, Antonio, has nombrado a los hermanos de Jesús, o sea que si analizamos los evangelios canónicos o apócrifos, podemos constatar que Jesús pudo tener hermanos o hermanas. Es evidente porque habla el Nuevo Testamento, menciona a los hermanos de Jesús tan tranquilo, Pablo tan tranquilo y desde luego Marcos tan tranquilo, Juan tan tranquilo y todos tan tranquilos. ¿Por qué? Pues porque ¿qué es lo que interesaba al cristianismo primitivo? ¿Que Jesús tuviera hermanos o no? Pues no. Lo que interesaba al cristianismo primitivo, cuando ya heroiza, hace de Jesús un héroe, lo dignifica, lo magnifica, lo engrandece. Lo que importa es que Jesús esté a la altura de esos héroes, seres humanos, que existían en su entorno y que todos, según las leyendas, habían tenido un nacimiento maravilloso. Con Pitágoras, Platón, Demócrito, Alejandro Magno, alguno que otro más, y no digamos semidioses como Hércules, ¿no? Que son humanos y luego son pasados al ámbito de lo divino. Fíjate qué importante es eso, que realmente lo que sale, volviendo ya al tema, es en ese engrandecimiento de Jesús. Hay en las mujeres nada más que una función de servicio. Fíjate, Disculpa, Antonio, ¿y se saben los nombres de los hermanos de Jesús? de los cuatro hermanos, sí, Cuatro son dos. hermanos. De las hermanas, porque pone plural, no. Es decir, el evangelista Marcos no les hacía ni caso, son nombres de patriarcas, ¿no? Como Judá, José, como Jacob, y como Simeón, no sé, quizás me equivoque en un hermano, son cuatro pero, en nombre, pero son todos patriarcas. ¿Y hermanas tuvo? Hermanas también. Dos, lo pone Marcos 6:3 clarísimamente. Antonio, lo que está claro, si hay una mujer significativa en la vida de Jesús, o una de las más significativas, por no decir la más, fue su madre, María. Si analizamos los evangelios, ¿qué relación tuvo María con Jesús o Jesús con María? ¿Qué influencia ejerció María sobre Jesús? Pues mira, prácticamente ninguna. Te extrañará mi respuesta. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho sí es verdad, teniendo en cuenta los evangelios
tal como están ahora. Pero resulta que, por ejemplo, el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo o cualquier otro episodio de la infancia de Jesús o el episodio de su madre al pie de la cruz, y empiezo por este, siempre he dicho que ese episodio de la madre de Jesús en la cruz es un episodio simbólico, no es un episodio real, porque es absolutamente imposible que los romanos, en una ejecución pública, y más de 3 personas, y más en la Pascua, estuvieran por permitir que su mamá y un discípulo, que estaban buscados por ser discípulos de aquel que estaba en la cruz, y una mujer estuviera allí. Es simbólico. Y luego lo otro que tú has dicho, la importancia de María en la vida de Jesús, pues yo te digo, salvo los evangelios de la infancia, sobre todo el de Lucas, el episodio de Jesús hallado, perdido antes y hallado en el templo, yo he opinado siempre y he defendido que son apéndices posteriores, tanto el de Mateo, Mateo 1.2, como Lucas 1.2, apéndices añadidos a los evangelios. Que los evangelios de Mateo y de Lucas, al principio, cuando circularon, no tenían esos apéndices. Y la gente dirá, bueno, ¿y usted por qué lo sabe? Bueno, entre otras razones, porque a lo largo del Evangelio, de ningún modo, nadie sabe nada de lo que ha ocurrido, de las cosas maravillosas de la infancia de Jesús, y su madre menos. Y desde luego, porque las escenas en las que María interviene, las bodas de Caná, que no lo había dicho, ¿no? Con el milagro, primer milagro portentoso de Jesús, que no está en los otros evangelistas, y luego María a los pies de la cruz, son escenas absolutamente simbólicas. No lo digo yo, lo dicen incluso los teólogos católicos de ahora. Y Jordi, yo cuando, tengo mucho cuidado cuando digo cosas que pueden espantar a la gente. Normalmente lo que hago es tomar detalles de cosas que afirman de una manera indirecta o se les escapan a teólogos e historiadores de la Iglesia. Hombre, no todo, ni mucho menos, pero es decir, que yo no me pongo a decir Jesús tuvo hermanos o esto, lo otro y tal, porque eso ya lo dice John Mayer, que acaba de morir, el famoso libro sobre Jesús, un judío marginal, acaba de morir. Es una pena porque era un portento este hombre y le faltaban por lo menos 2 o 3 volúmenes para acabar, ¿no? Escribió 5. Bueno, pues ese individuo dice claramente que lo más probable es que tuviera hermanos. Y el mismo Raymond Brown, en La infancia del Mesías, otro doctor católico, también dice lo mismo. Y la iglesia primitiva, yo no me invento nada. Eso está en los evangelios y retomo lo que te decía antes. Lo único que le importa respecto a María y respecto a ese Jesús engrandecido, que la figura de su héroe, Jesús, sea tan grande como las de otros héroes, sobre todo, o personajes ilustres que de alguna manera veneraban, entre comillas, las gentes de alrededor. No te extrañe que yo diga que María no tuvo importancia ninguna a Jesús, repito, porque lo que tú has dicho, que es verdad, digamos, con los evangelios en la mano, una lo he tomado como simbólico, unas escenas, sobre todo de Juan, y las otras he dicho que son posteriores y añadidas. o sea, la escena, por ejemplo, en la que Jesús está en la cruz y creo que es Juan que está Sí, con capítulo María y 19, Jesús le sí, dice, Juan, aquí está tu madre, eso es. aquí está tu hijo. ¿Esa es una escena simbólica? Sí, totalmente simbólica, y ya te he dicho porque es absolutamente irreal. No se conoce ni un solo caso, si quieres repito el argumento, ya lo he dicho, ni un solo caso en que los romanos, nada menos que en un ambiente israelita tan cerrado, tan religioso, tan antirromano, es decir, era un pueblo que molestaba dentro del imperio y
en una crucifixión que no era de uno, sino de tres. Y encima pública y en la Pascua. ¿Tú crees que van a permitir los romanos que esté allí su madre y todo eso? Es imposible. Y de hecho, Marcos claramente en el capítulo 15, 15 en torno a 40, que corresponde a Juan 19:25, paréntesis, yo estoy citando de memoria, puede ser que me equivoque un poco, pero vamos, está bastante acertado, ¿no? O sea que Marcos 15:40 corresponde a respecto a las mujeres cerca de la cruz a Juan 19:25. Y Marcos no se atreve de ningún modo a presentar a las mujeres ni a su madre allí al pie de la cruz. Estaban de lejos viéndolo, como otros. Eso es lo que pasaba. Para los romanos la muerte de Jesús y la relación con su madre en esa muerte era impensable, absolutamente impensable. Creo, Antonio, que en el Evangelio de Lucas podemos leer como al lado de los apóstoles, a quienes Jesús había elegido como sus compañeros más cercanos, como comentas, existía también un grupo de mujeres que lo seguía y nos da incluso los nombres de algunas de ellas, ¿no? Tres, Puedo leer textualmente porque sí, según el Evangelio de Lucas dice lo siguiente: Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes; Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Las fuentes sinópticas, Antonio, también coinciden en que entre los discípulos itinerantes de Jesús se encontraban mujeres, como decimos, como por ejemplo María Magdalena, Juana o Salomé, entre otras, algo no muy común en esa sociedad patriarcal del siglo I, ¿no? En este sentido, cierto. Antonio, siempre hemos hablado de los 12 apóstoles, pero ¿consideras que Jesús estuvo cerca de mujeres que ejercían de alguna manera como discípulas suyas? Rotundamente no. No lo creo plausible en ese ambiente del siglo I. Ten en cuenta que ese texto que tú has leído, muy bien, es muy correcto, de Lucas 8:3, es único en los evangelios. Está escrito 55 años después de la muerte de Jesús. Y estamos en un ambiente muy helenístico. Entonces conviene presentar también a las mujeres. Ten en cuenta, eso le interesa mucho al evangelista Lucas, pero fíjate bien, sobre todo viendo el texto griego, lo que dice de esas mujeres es que les acompañaban. No quiere decir que estuvieran al lado, sino que iban de vez en cuando y les ayudaban con sus dineros, entre otras razones, porque ese grupo de Jesús debían de ser más pobres que las ratas, ¿no? E iban sustentándose en todos los pueblos por ahí simplemente con lo que les daba la caridad pública. Pero fíjate lo que dice el texto griego. Eran sirvientes. El verbo que emplea el griego es el mismo de la palabra castellana ya, diácono. Y el diácono es aquel que sirve al anciano, al presbítero. Un diácono es un servidor. Luego, esas mujeres no los define como discípulas plenas. Hombre, naturalmente oirían. Naturalmente para nosotros serían discípulas. Pero el texto no lo dice. Y lo que destaca el texto es la función de, uno, seguimiento de Jesús, ciertamente, es verdad, y dos, servicio. Pero sobre todo insistiendo más que en el seguimiento, en el servicio. Y es natural, ya te digo, que esa gente pues necesitaba quien les preparara las comidas, quien le lavara la ropa o lo que fuera, porque según los evangelios se dedicaban exclusivamente en un tiempo que ellos decían que iba a ser brevísimo, exclusivamente a proclamar pueblo por pueblo que el reino de Dios estaba allí al lado, al momento, que vendría enseguida. No hay más. Si tú me encuentras algún texto paralelo a Lucas 8:3, te tendría que dar el premio Nobel.
Bueno, por otro lado, creo, Antonio, que los rabinos del siglo I tenían prohibido tener a mujeres como discípulas. Hombre, claro, ya lo hemos dicho al principio, es que era en general, pero no porque los rabinos eh, fueran un tipo especial que lo prohibiera, era toda la sociedad la que no permitía que las mujeres recibieran la educación. Oye, eso es muy parecida a la situación que pasa hoy con los talibán. Sí, sí. Talib es singular y talibán es plural. O sea, tendríamos que decir los talibán. Bueno, o como ya españolizado los talibanes. Fíjate que ahora se les está viendo el plumero claramente. Todo lo que habían prometido ha resultado falso. Y ahora, a partir de los 12 años, es que no dejan, vamos, nada, ni a las niñas ir a las clases y mucho menos a las mujeres seguir alguna carrera universitaria. Eso es lo que pasaba en Israel. Es la Entonces, es mentalidad natural de esa época, que, sí. Es la misma claro, mentalidad que esa época. claro, es la misma mentalidad, solo que 21 siglos después, lo cual es algo increíble, pero es la misma. Entonces tú te puedes imaginar que un rabino no necesitaba prohibir, oiga, que no venga ninguna mujer aquí a mi escuela, si es que no lo tenía en la calle, o sea, si tenía algún local o algo así, que podía ocurrir. No, 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 sino que la sociedad no lo permitía, no el rabino como tal, la sociedad entera. Hemos nombrado a Antonio a María Magdalena. Sobre la relación de Jesús y María Magdalena desde el punto de vista histórico, indicas que hay que analizar dos partes. Antes de la crucifixión, que indicas que prácticamente no hay información al respecto, Nada. y después de la crucifixión. Si nos centramos en los evangelios, lo que sí sabemos, como decimos, es que antes de la crucifixión, María Magdalena y otras mujeres seguían y ayudaban a Jesús y a sus discípulos con su dinero y con sus bienes, ¿no? Como hemos dicho. O sea que por los evangelios podemos deducir y constatar que María Magdalena ejercía, digamos, una labor de ayuda, como de servidora al grupo que seguía a Jesús. No obstante, Antonio, a mí lo que me llama la atención es el hecho de que sea María Magdalena y no Pedro la primera persona a la que se aparece Jesús una vez resucitado, siendo así la primera testigo de su resurrección. En este sentido, y según tu punto de vista, ¿este hecho otorgaría a María Magdalena un mayor conocimiento, una fe mayor que Pedro y los demás discípulos? Bueno, mi pregunta es directamente, ¿cómo sabes, Jordi, que fue la primera aparición? Ya sé lo que me vas a responder. Dice, porque lo dice el Evangelio de Juan. Ah, pero te has callado que no es eso lo que dice Pedro. Digo, Pedro Pablo en Primera Corintios. La primera aparición fue a, pues a los discípulos de Emaús en el capítulo 24, a los que iban caminando a la aldea de Emaús. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, Mateo en general? Bueno, pues que fue un grupo de mujeres. ¿Y qué es lo como decía Pablo, no? Pues entonces debió de aparecerse por primera vez a varias gentes a la vez. Te digo que esa aparición también con la mayoría de los intérpretes la pongo muy en duda. Ese capítulo de Juan el número 20, al principio yo lo pongo muy en duda que sea histórico. Ya sé lo que me vas a decir. Puede ser histórico por el criterio llamado de dificultad. Es así que las mujeres no tenían ningún papel relevante en la sociedad. El que contra toda apariencia haya un evangelista que diga que fue la primera, hay que creerlo porque lo lógico sería que la sociedad lo negara. Bueno, yo acepto que es un argumento fuerte, pero aquí estamos en un argumento del conjunto del Evangelio. Y como el Evangelio de Juan se escribe 70 años después de la muerte de Jesús, y su Jesús es totalmente distinto, así lo digo, a lo que pudo ser el Jesús histórico, pues entonces no me extraña que un autor, que no es uno, sino un grupo, una escuela,
haya puesto también como símbolo de la importancia que tienen las mujeres para la revelación del Jesús verdadero, que es lo que importa al grupo de gente que ha escrito el Evangelio de Juan. No me extraña que si esa gente pone como simbólico la cena de Caná, aumenta el simbolismo de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11, si es que el hecho es histórico. Es simbólico el capítulo 19, versículo 25, cuando presenta en una situación irreal a María en la cruz. Pues yo digo que también es muy probable que sea bastante simbólico el que sea una mujer, justo la primera, en contra de otra tradición. Bueno, y no he nombrado el Apocalipsis de Santiago y otros más piensan en el cristianismo primitivo que la primera aparición de Jesús no fue ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a ninguno de sus apóstoles, ni a María la Magdalena, ni a los de Maús, ni a nadie, sino a su hermano Santiago. O sea que es el Evangelio de Juan el único que hace El único, referencia a la posición preferencial de María Magdalena dentro de los discípulos de Jesús. sí, el único de una manera absolutamente clara. Y sigue luego la tradición, que ya Pero en el siglo segundo ya se ve esa tradición muy fuerte, y en el siglo tercero en los evangelios apócrifos, que pero también los trato en mi libro de Jesús y las mujeres, sin duda alguna. claro, pero por el hecho de ser el único no le quita credibilidad, como pueden tener también los otros, quiero decir. Hombre, yo te he argumentado en contra de la verosimilitud. Ya sabes que soy muy amigo de decir que en historia antigua no se puede decir nada taxativamente. Es decir, que no hay verdades absolutas, sino lo que hay son hipótesis probables en la mayoría de los casos, pues porque las fuentes son muy escasas y con Jesús son muy escasas. No hay fuentes numismáticas, no hay fuentes de arqueología, solo para su entorno, y la fuente que tenemos sobre Jesús es de sus propios discípulos, o sea, son fuentes, como diría un juez, de la parte interesada. Entonces hay que mirarlo todo con lupa. Y lo más probable que te digo es que el Evangelio de Juan sea simbólico también en ese capítulo que tú lo esgrimes. Tienes toda la razón a hacerlo. Lo esgrimes como histórico. Es más, te he dado un argumento. El argumento de dificultad. Pero no obstante, lo que también sabemos, Antonio, analizando los evangelios, es un poco la relación mala que tenía Pedro con la misma María Magdalena. Le tenía como un poco, incluso podríamos decir, entre comillas, envidia, ¿no? Por el hecho de que él podía sentir que una mujer, en este caso María Magdalena, había tenido más revelaciones por parte del Salvador que él, ¿no? Esto es así, Bueno, pero están los escritos. sí, pero no en los escritos canónicos. Lo que tú estás hablando está en dos evangelios apócrifos, no en uno, sino en dos. En el Evangelio de María, que no pertenece al corpus de los textos hallados en 1945 en Nag Hammadi, cerca de Luxor, no, pero se editan juntos porque es del mismo espíritu. Y yo mismo, en la colección de esos textos coptos gnósticos, en Trota, en 3 volúmenes, con José Monserrat y Francisco García Bazán, pues lo hemos editado conjuntamente con los textos gnósticos. Y está en uno de esos evangelios que está en un papiro, el papiro berolinense de Berlín 8502, y que habla claramente del antagonismo, sobre todo al final, entre Pedro y María Magdalena, tanto que su hermano Andrés le dice, oye Pedro, así le dice claramente al final del Evangelio, ya está bien de meterte con esta mujer, no seas bruto, le viene a decir. A ti lo que te molesta es eso que tú decías, que resulta que María Magdalena ha venido a nuestro grupo y nos ha dicho que ha tenido unas revelaciones especiales del Señor y que son revelaciones más contundentes que la tuya. A ti lo que te molesta es eso, ¿eh? Pues haz el favor, le dice su hermano Andrés, de ser más
civilizado y acepta de una vez, le dice su hermano Andrés, que si el Salvador quiso revelar a Magdalena e incluso la amó más que a nosotros, pues te tienes que aguantar. Así le dice. Y le dice, oye, compórtate. O sea que un evangelio de María Magdalena pone a Pedro como un furioso y además pone a Pedro mal, ¿no? Como un tipo bruto. ¿No? Y el otro evangelio es el mismo Pedro, en el evangelio de Tomás Gnóstico, cuando dice al final, si no me equivoco, en el Logion 114 dice Pedro, las mujeres no son dignas de la vida. Oye, Caramba. menuda barbaridad. ¿A ti te parece que eso, vamos, es una barbaridad puesto en boca del príncipe de los apóstoles? Es verdaderamente terrible. Sí, Y sí. entonces cuando Jesús también le dice, quieto, ¿eh? Porque viene a decirlo. Lo que importa en el ser humano, ahí, en ese Logion 114, lo que importa en el ser humano es el espíritu. Y que sepas que el espíritu de un varón también, mientras está en la tierra, es femenino. Y lo que importa es que ese espíritu femenino se torne masculino junto con su consorte cuando vaya al cielo. Y entonces, tanto le dice en el fondo, estoy parafraseando, ¿no? La pequeña sentencia que Pedro se muestra otra vez brutísimo, ¿no? Y la parafraseo diciendo, bueno, lo que Jesús está diciendo es que en el mundo futuro, que es el que nos importa, tanto el varón como la mujer, cuyo espíritu es femenino, se tornarán en varón. Es decir, porque los ángeles para los gnósticos eran varones y para muchos otros, no mujeres. Los demonios, sin embargo, podían ser mujeres. Cosa curiosa, ¿eh? O sea que los demonios malvados podían ser mujeres, sin embargo, los ángeles son todos varones. Son Madre todos mía. prácticamente. O sea, el machismo es impresionante. Impresionante. Es que es Inadmisible. impresionante. Impresionante e Bueno, inadmisible. pero eso que tú decías está en los escritos, sí, pero en Claro. apócrifo. Y hay En otros, apócrifo. Antonio, hay otros evangelios apócrifos, creo del siglo segundo y tercero, como el evangelio que comentabas de María, que califican a María Magdalena como una mujer con una fe superior a la de los apóstoles Pedro y Andrés. Esto es Sí. increíble, ¿no? Este dato. No, pero no solamente en esos evangelios, ¿eh? En Pisti Sofía, en otro, por ejemplo, incluso en Tomás el Atleta o en el Diálogo de Salvador, ahí quien pincha y corta son mujeres. Es decir, que de alguna manera los gnósticos eran conscientes que en el tema revelatorio y de éxtasis y visiones las mujeres tenían superioridad sobre los varones. Por ejemplo, esa secta que fastidió un poco a la Iglesia en torno al 160, 170, o sea, ya avanzada, ¿no? La cristiandad, 160, 130 años después de la muerte de Jesús, más o menos, es una secta de un tal Montano que estaba regida por tres profetisas, tres mujeres. Claro, tú imagínate, los obispos ponían el grito en el cielo. Si ya resulta que una secta que está gobernada por el espíritu es ingobernable, porque el espíritu es la suprema autoridad y ellos solo son gobernados por el espíritu, pues los obispos no tienen nada que hacer. Y encima son mujeres, pues no te quiero decir, fueron condenadas rápidamente por la iglesia, ¿no? O sea Claro. que ahí también hay en toda esa parte de la no oficialidad un aprecio notable del papel de las mujeres en el sentido de que Dios las había escogido sobre los varones como receptores más espléndidos de revelaciones, visiones y enseñanzas. No siempre, pero en muchas ocasiones sí, era lo suficiente para fastidiar al varón machista. Claro, eso lo suficiente. Entiendo. Para cerrar el capítulo de María Magdalena, que podríamos dedicar una entrevista entera a hablar del personaje, pero para cerrarlo, para ir avanzando un poco más,
En el Evangelio de María que comentábamos, y en el de Felipe y en el de Juan, aparece ¿Mm? claramente que hay una rama del cristianismo primitivo que tenía un afecto muy especial hacia María Magdalena. ¿Se sabe, Antonio, históricamente el porqué de ese afecto o devoción hacia María Magdalena? Bueno, yo a la verdad no se sabe. Lo he apuntado ahora, quizás, en mi opinión, aparte del tema ese, es porque el mismo Evangelio de Juan le otorgó una eminente función. Y al otorgarle una eminente función, tanto a María, su madre, como a María Magdalena sobre todo, ya dio pie a los siguientes para que, basándose, hay que tener en cuenta, paréntesis, que los gnósticos del siglo segundo y tercero lo que hacen normalmente es entender de una manera más perfecta, dicen ellos, las escrituras sagradas. Entonces los gnósticos ven que en un evangelio, nada menos que el de Juan, que presenta al Jesús más profundo y más maravilloso, según ellos, que además el real, pues entonces ese evangelio de Juan les dio el camino libre para que luego fueran los gnósticos los que tomaran ese camino y siguieran en la misma vía de realzar el papel de las mujeres. Así que estoy diciendo que sin dar una explicación demasiado contundente, pero ciertamente que las mujeres estaban muy bien consideradas en un grupo dentro del cristianismo primitivo cuya bandera teológica es el Evangelio de Juan, y que el Evangelio de Juan, junto con parte de las epístolas de Pablo, son el alimento espiritual que alegorizan y estudian y citan la mayoría de los gnósticos cristianos de los siglos segundo y tercero, en cuyos escritos propios aparecen las mujeres y particularmente la Magdalena en una posición muy relevante. Así que, en mi opinión, y sin que sepa dar más razones, el inicio, dentro de lo que sabemos, está en el Evangelio de Juan y, en todo caso, en el papel que tiene la Madre de María al reunir en una casa importante de Jerusalén, según Hechos de Apóstoles, en el capítulo primero, y si no me equivoco, en el versículo 14, 1:14, allí presenta al primer grupo de seguidores de Jesús, presidido por la Madre de Jesús, o reunido al menos en torno a la Madre de Jesús. Ahí tiene su importancia María, entonces. Pero en hechos, no en los evangelios. Y en eso solo, luego ya María desaparece. Para nada. O sea, para nada. En general, Antonio, indicas que sobre María Magdalena hay muy poca información. Lo que sí ¿Sí? podemos atestiguar, según el estudio de los evangelios, es que la tradición sobre el papel de María Magdalena se desarrolla sobre todo tras la muerte de Jesús y pasados decenas o quizá un centenar de años. En el Evangelio de Juan, Antonio, destacan algunos personajes femeninos también, como la mujer samaritana, que es interlocutora del discurso del agua viva y de la adoración en espíritu y en verdad. Otro caso es el de Sí, Marta es de verdad. Betania, protagonista de un diálogo fundamental sobre la resurrección y la vida, y la Capítulo mujer 11. adúltera a la que Jesús salva de morir lapidada conforme a la ley de Capítulo 11. Moisés, con la frase: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Apuntas que no hay ninguna indicación, como decías antes, que en la última cena aparezca ninguna mujer, ni tampoco que las mujeres desempeñaran labores de predicadoras o evangélicas, ¿no? El tema de si Jesús estuvo casado o no con María Magdalena, tú indicas que no hay ninguna información al respecto, ¿no? Desde mi parte, que yo tengo fe desde pequeño en Jesús, si estuviera realmente casado, hubiera estado casado, para mí no afectaría en nada esa fe que tengo en Jesús y en su mensaje, ¿no? Pero es cierto que lo normal en el siglo I es que un rabí estuviera casado. Hombre, lo normal sí. Lo único que digo en el libro es que estoy en contra de la afirmación de la gente que sostiene no lo normal, tú has sido muy prudente, sino lo que sostienen es que es obligatorio que un maestro de la ley estuviera casado. Oiga, perdone un poco, pero
está usted un poquillo fuera del tiesto, le diría muy amablemente, porque estamos en el siglo I y al principio, en el primer tercio del siglo I. Y ahí no hay esos rabinos que estaban con una cierta obligación de casarse, que son muy posteriores en 200 años o más a Jesús. Allí el maestro de la ley normalmente en la época de Jesús era un tendero o un zapatero o un carpintero o alguien que robándole horas al sueño se dedicaba a estudiar más que otros la ley o que era sacerdote y que por lo tanto tenía el sustento o levita ya asegurado con las ofrendas del templo o que pertenecía a los esenios y que por lo tanto tenían todos los bienes en común, ¿eh? Lo normal era que el maestro de la ley, como digo, fuera un individuo que tuviera un oficio, pero luego además era experto en la ley. Tendría un talento particular, una memoria particular, un espíritu religioso específico, concreto y particular también y grande, y entonces se sabían la Biblia de memoria o lo habían leído, habían aprendido a leer también en hebreo. Se discute mucho si Jesús sabía leer fluido o no. Me parece que no hay que discutir que Jesús tendría que leer bien facturas y cuentas y todo eso y tal. Otra cosa es si sabía leer estrictamente de corrido textos difíciles de la Biblia o no. Y eso hay gran discusión. Pero bueno, a lo que respondiendo directamente, me opongo a la gente que dice es obligatorio para un rabino en el siglo I estar casado. Eso es falso. Es absolutamente falso. Y es obligatorio, dicen algunos, no un rabino, algunos dicen que todo varón esté casado en el siglo I. Eso es radicalmente falso. Porque bueno, tenemos los textos de Qumran, tenemos los testimonios sobre los esenios, de los que no vamos a hablar mucho ahora, ¿no? Pero vamos, de Plinio el Viejo, de Filón de Alejandría, el filósofo. Plinio el Viejo era un naturalista. Filón de Alejandría era un filósofo, Flavio Josefo era un historiador. Tenemos testimonios de todo esto. Es más, lo que honraba a la gente a Jeremías y la vox populi era que Jeremías no se casó nunca. Era uno de los profetas célibes, ¿no? O sea que entonces, ¿cómo puede alguien decir tan rotundamente, no solo lo de que el rabino estaba obligado a casarse? Oiga, es que no sabe que era un rabino en el siglo I y no se ofenda, porque es que a lo mejor no lo ha leído. Y mucho menos que todo varón estuviera obligado a casarse, falso. Obligado, que le Ya, ya, ya. recomendarán, sí, evidentemente. Había que generar hijos para el pueblo de Israel, No, claro. pero nada Eh, más. entrando ya en tus propias conclusiones, según tus investigaciones de los evangelios, Antonio, ¿qué representó realmente para las mujeres del siglo I la llegada de Jesús en ese Israel del siglo I? ¿Cuáles son tus conclusiones en ese sentido? Bueno, solamente que en todo caso Jesús, a tenor sobre todo del Evangelio de Lucas, fue especialmente amable con las mujeres, pero nada más. A mí me parece rarísimo que alguien diga que porque curó a las mujeres, Jesús era feminista. Oiga, pero si la mayoría de los que curó probablemente eran hombres. Entonces, por esa misma regla de tres, yo tendría que decir que Jesús era masculinista. Si curar a mujeres ya es ser un feminista, pues entonces, para mí, apaga y vámonos. Se acabó la discusión. ¿Sabes lo que yo concluyo? Lo que yo concluyo en el libro es que a Jesús se le ha magnificado en exceso y se ha hecho que este quizás buen trato con las mujeres se ha elevado a un concepto teológico como si eso fuera ser un pionero en pro de los derechos sociales.
Y ante eso afirmo, y no soy yo el primero, ni mucho menos, que lo ha afirmado, ni muchísimo menos. Para ser considerado, y esta es la gran conclusión, a Jesús, el primer feminista, hubiera hecho falta que hubiera hecho una proclamación solemne y clara, como la hizo, por ejemplo, con el divorcio. Clarísimo. Marcos 10, capítulo 10 de Marcos, donde se impone ahí claramente a todos los exegetas la idea de que Jesús era contrario al divorcio, como lo eran los esenios, por otra parte, y como lo eran otros fariseos, por otra parte, que no era nada raro. Pero bueno, ahí hay una proclamación. No hay proclamación. Para que se pueda decir que alguien es feminista es bastante sencillo. No lo hubo en el siglo I en ningún filósofo, ni siquiera en los estoicos. Y tú sabes lo sencillo que hubiera sido, no como dijeron los estoicos, que mentalmente y en la libertad los hombres y las mujeres eran iguales. No, no. Para ser feminista hay que referirse también no solamente a la mente y al espíritu. Claro que las mujeres también se salvan y oyen la palabra de Dios y reciben la predicación y se bautizan igual que los varones. Por supuesto, pero aquí lo que estamos hablando es feminista que pelea por los derechos sociales de la mujer en la sociedad de su tiempo. Y para eso hubiera sido necesario una proclama, por otra parte, muy sencilla, porque el feminismo se reduce clarísimamente, como también me han preguntado muchas veces, yo lo he dicho, el feminismo tiene un núcleo clarísimo, que es la proclama, la afirmación y la defensa de que una mujer tiene exactamente en el ámbito social, humano, político, religioso, en todos los ámbitos, los mismos deberes que un varón y los mismos derechos. Se acabó. Es que no hay más. Los mismos deberes y los mismos derechos, socialmente hablando. Evidentemente que es ahí. Hombre, en el espíritu nadie se pelea por eso. Aquí lo que nos peleamos son por los derechos sociales, ¿no? Lo que está claro es que Jesús, Antonio, con No su hizo esa mensaje, proclamación. pero lo que está claro es que de alguna manera trastocó ciertos valores de la sociedad de esa No, época con su mensaje. no. El que fuera un poquito más digamos, suave o eso, yo no emplearía la palabra trastocar. Mire, probablemente, aunque no lo digan expresamente como Lucas 8:3 que tú has citado, ¿no? Mujeres que ayudan a Jesús, pero en todos los agentes mesiánicos del siglo I, que son 10 o 11, es decir, Mesías del siglo I, contando a Juan Bautista y a Jesús, tal como nos lo describe Flavio Josefo en la guerra de los judíos, sobre todo en el libro segundo y en la antigüedad de los judíos, tras la muerte de Jesús, a partir del libro 18 de las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, ahí había un montón de mujeres que apoyaban y que eran bien tratadas, naturalmente, y que apoyaban con sus dineros al agente mesiánico de turno. Eso no trastocaba, porque para mí solo se trastoca, yo no emplearía esa palabra, salvo que Jesús hubiera hecho, como digo, alguna proclamación, aunque sea indirecta, y es que no lo hizo. Pero dentro del contexto que hemos dicho al Eso es principio, que el trastocar. contexto de la situación de la mujer en ese siglo I, Jesús, se acercaba a ellas, incluso las tocaba en público, que estaba mal visto, las sanaba, las curaba, se sentaba con prostitutas, se sentaba Bueno, con pues, pecadoras, que pues muy estaba muy bien. mal visto. O sea que él, en ese Bueno, sentido, sí que dio, unos pasos, entiendo yo, para la pero época muy grandes. Pero es que en los evangelios no sale que Jesús estaba mal visto por eso. Jesús estaba mal visto porque comía con publicanos y pecadores y se juntaba con pecadores, no con pecadoras. Hay algunos que dicen, es que Jesús comía con prostitutas. Oiga, por favor, enséñame un versículo del Evangelio en el que diga que Jesús comía con prostitutas. De ningún modo. Lo que trastocaba y fastidiaba era el trato con los pecadores, publicanos, ricos, pecadores.
que podían ser mujeres o hombres, pero fundamentalmente hombres. Eso es trastocar. Pero en los mismos evangelios no aparece Jesús trastocando nada más que esa atención a los pecadores. Y ojo, los evangelistas, sobre todo Marcos, acentúa mucho cómo Jesús, sobre todo en el capítulo 7, cómo Jesús aparentemente trastoca la ley, que no es verdad. Eso, si, Marcos 7:19, que lo lea la gente cuando Marcos, el evangelista, dice: Jesús estaba declarando puros los alimentos. Si hubiera dicho eso, eso sí que sería un trastueque. Eso sería tremendo. Pero Jesús respecto a las mujeres no hizo nada de eso. Que va a parecer que yo quiero rebajar la figura de Jesús, que no, que admito. ¿Qué tal? Lo que estoy es en contra de la exageración de que Jesús trastocó. Yo no emplearía jamás esa palabra. Fíjate lo que te digo. Y dispénsame porque sea un poco duro. Lo que está claro es que tras la crucifixión y tras los primeros pasos que dieron los apóstoles, el papel de la mujer en la iglesia primigenia terminó siendo secundario, ¿no? En este sentido, y según tu criterio, ¿por qué la mujer está menos presente o tiene un papel más secundario en ese movimiento que se inició tras la crucifixión de Jesús o que lo inició el Bueno, propio Jesús en el siglo primero? bien, ciertamente porque la inmensa mayoría de los predicadores post Jesús, es decir, los predicadores apostólicos, eran varones, no todos. Segundo, ciertamente, y este es el testimonio de Pablo, ahí Pablo sí que es verdaderamente feminista, en contra de lo que dice la gente, porque afirma claramente un derecho social de las mujeres que pueden rezar, orar, profetizar y enseñar, porque profetizar y enseñar iban juntos en la iglesia primitiva. Y segundo, en Pablo también aparece en ese cristianismo pequeño como las mujeres eran las que mandaban en las iglesias domésticas y cómo había mujeres que eran evangelistas, como aparecen Evodia y Síntique en Filipenses, o que eran jefas de una comunidad como Febe en Romanos, aunque aparece como diaconisa, pero también aparece como jefa de una comunidad protectora. Bueno, eso nadie casi lo tiene en cuenta y al pobre Pablo lo machaca. Y sin embargo a Jesús, que hizo infinitamente menos que Pablo por las mujeres, se le engrandece. Y sin embargo a Pablo se le machaca y se le rebaja. Nada más que eso. Nada O más que sea, eso. Ahora respondo ya directo. ¿Por qué esa mujer que en las iglesias paulinas primitivas tenía un aprecio tan notable, luego efectivamente son sustituidos por varones? Pues lo he dicho bien claro, por el crecimiento social de las iglesias. Cuando las iglesias dejan, de ser iglesias domésticas donde mandan las mujeres y controlan las mujeres y mueven el dinero las mujeres, pasan a ser unas comunidades más grandes que ya no caben dentro de una casa particular y tienen que alquilar un local para reunirse, como hacían otros muchos reuniones y asambleas de los antiguos que se reunían en los llamados colegio, collegium, significa el sitio, o sea, no el sitio, sino la reunión de una serie de gente en un sitio. Bueno, pues entonces resulta que en el momento en que las comunidades crecen y pasan a ser unas reuniones públicas, pasan del ámbito de lo privado, dominio de la mujer, al ámbito de lo público. ¿Y qué ocurre? Que tanto en Israel como en Grecia como en Roma, el ámbito de lo público está radicalmente dominado por los varones. No hubo ningún complot, y eso creo que también lo digo, no hubo ningún complot dentro de la iglesia primitiva, evolucionada ya cuando se hace más grande, en tiempos post-paulinos, para quitarle el poderío dentro de la iglesia a las mujeres, sino que es la sociedad la que, al hacerse el grupo cristiano más grande, naturalmente, quienes mandan son los hombres. Y por eso la mayoría de los diáconos
presbíteros y episcopos son hombres, no mujeres. ¿Por qué? Porque ya están en un ámbito público, no privado. ¿Me explico o no? Sí, sí. O sea que, como bien indicas, algunos de los factores que pudieron provocar, como dices, que las mujeres no ocuparan un espacio preferencial en ese cristianismo primitivo, sería la misma tradición judía de la época, por el peso del conservadurismo grecorromano que también indicas, y por miedo a las corrientes gnósticas también demasiado proclives a otorgar a las mujeres funciones relevantes en las iglesias. Esos también serían algunos de los factores, ¿no? Pero en algún momento, Antonio, ¿consideras que las mujeres pudieron alcanzar cierto protagonismo en el cristianismo primitivo? Sí, sí, sin duda alguna. Claro que lo considero. Porque el cristianismo primitivo es muy plural y sobre todo el primitivísimo de la rama paulina, como acabo de decir hace un momento, estaba gobernado por mujeres en las iglesias domésticas. O sea que rotundamente afirmo que sí. Otra cosa es ya después eh, del año 70, cuando ya la iglesia se hace más, los componentes de la iglesia son más griegos y romanos que judíos y entonces el ambiente social pesa incluso más. Eso, pero sí que tuvo importancia. Yo, para terminar, Antonio, muchísimas gracias por la entrevista. Yo siento que, en definitiva, Jesús vino a este mundo a dar y expandir un mensaje de cambio interior y de amor para todo el mundo, sin discriminación de sexo, de raza, como hemos dicho, ni de clase social. Y siento que Jesús no vino a cambiar por él mismo los errores de los hombres. Esos errores los debemos cambiar y arreglar nosotros, ¿no? Él nos dio, entiendo yo, con su mensaje, algunas de las claves para poder cambiar esas equivocaciones partiendo de nosotros mismos y poder entrar así, como él anunciaba, en el reino de los cielos. Nosotros debemos cambiar la marginación social, la marginación de la mujer, la esclavitud, el hambre, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que Jesús, en un siglo primero en el que se discriminaba completamente a la mujer, como decimos, él se rodeó de mujeres durante su vida pública, habló con ellas sin reparo, compartió mesa con mujeres, curó a mujeres siempre que tuvo la oportunidad y las llegó a tocar en público, como decíamos, ¿no? En una cultura judía que devaluaba a las mujeres, yo entiendo que Jesús permitió y también deseó que ellas interactuaran como los mismos hombres de esa época. En fin, sí que desde la iglesia primitiva se añadió mucha cosecha particular sobre la tradición de Jesús hasta el punto que, como indicas, quedó un poco distorsionada su figura, ¿no? Esto daría para, para otra entrevista. Lo comentamos un poco en la entrevista anterior de los autores del Nuevo Testamento. Bueno, decir, Antonio, que los libros más recientes que ha sacado al mercado son los libros del Nuevo Testamento, de la editorial Trota, del que hicimos una entrevista hace unos meses, y también Viaje a Tierra Santa, que escribiste conjuntamente con Juan Eslava Galán, y es un apasionante recorrido por los escenarios más célebres de Tierra Santa, que lo editaste con la editorial Bucket del Grupo Planeta. ¿Quién pudiera ir a Tierra Santa? Me encantaría ir algún día, Pues Antonio, con tu libro, además, que es una guía sí, perfecta. porque tiene un montón de informaciones, encima te diviertes. Los dos libros están en la tercera edición. ¿Eh? El libro de Viaje a Tierra Santa no es tan pequeño, ¿eh? Que tiene 455 páginas, sin contar las fotos. ¿Eh? Tampoco es tan pequeño, pero son capítulos chiquititos y se leen independientemente unos de otros. Pero sí que yo creo que tiene mérito que el otro, los libros del Nuevo Testamento, esté también en la tercera edición en un año, 12 meses. Es que son Felicidades. 1.664 páginas, ¿no? Estoy muy contento y creo que esos dos libros tampoco pasan, ¿no? Porque No, sobre no. todo los libros del Nuevo Testamento son material que difícilmente pasa. Antonio, ha sido un placer tenerte en la era del ser. Muchísimas gracias por esta entrevista. Feliz Semana Santa y nos vemos pronto, si te parece bien, en otra ocasión para seguir analizando ese cristianismo primitivo y también pues la figura de los apóstoles, etcétera, etcétera, y más temas sobre Jesús, claro está. Me parece muy bien y también pues feliz Semana Santa para ti y para todos los amigos que además también es un momento de vacaciones y todo esto. Bueno, pues muchísimos saludos. Un abrazo, Antonio, muchísimas gracias. Nada, encantado. Hasta Hasta luego. pronto.